¿Cómo están? Seguimos aquí en Infobae TV, los voy a acompañar hasta la 1 de la tarde en este día tan especial que empieza el Mundial, empieza la anestesia general muy pronto, durante un mes. No, va a estar divertido seguramente, aunque en San Pablo en este momento no la están pasando nada bien con protestas sociales. Pero no solo empieza hoy el Mundial, hoy es un día muy importante también a nivel mundial, pero para el trabajo infantil, para la lucha contra el trabajo infantil. Y está conmigo Natalia Lanfir, Magalina Lanfir y Natalia Flores, así, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buen día. De la Asociación Conciencia. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, en primer lugar les quería preguntar sobre la situación argentina del trabajo infantil. ¿En qué situación estamos? Si estamos bien, mejorando. En Argentina hay más de 1 millón de chicos hoy que trabajan y la verdad que por suerte hay muchas organizaciones y desde el gobierno también se está trabajando en esto de trabajar por la prevención y la erradicación, ¿no? Se extendió desde el 2010 la edad a 16 años, los menores de 16 años es considerado trabajo infantil y también salió el artículo que penaliza a las personas que contratan la mano de obra infantil, lo cual es un avance porque se convierte en un delito federal. Sí. Eso ¿Ya es delito federal? Sí, es un delito federal y a partir del año pasado se hizo una presentación y eso generó que se hicieran mayores inspecciones y que como que se empezara a ver que el trabajo infantil, cuando hablamos de trabajo infantil no lo hablamos como un discurso, sino que también hay acciones que se están llevando a cabo desde el ámbito legal, desde el ámbito del Estado, además del trabajo que ya se viene haciendo con las organizaciones sociales como somos nosotras y como son las comisiones provinciales, ¿no? Así que más de 1 millón de chicos menores de 16 años trabajan. Sí, estos son, los resultados que el año pasado surgieron de la última encuesta que se hizo en el segundo semestre del 2012. Es importante también destacar que hubo una reducción importante respecto de los resultados que arrojaba la última encuesta que se habían hecho 10 años antes, que fue una reducción de más del 60%, digamos. Sí. Muy bien. Que tiene que ver también con un proceso de generación de empleo decente, de la asignación universal por hijo, de políticas inclusivas, pero y de controles del Estado sobre empresas que contrataban chicos por ahí también. Sí, eso, con esta nueva ley que modificó el Código Penal, de alguna manera, al pasarse no solo de la sanción económica, sino también de la sanción penal, digamos, los controles empezaron a ser mucho más rigurosos. En este sentido, Argentina tiene una normativa avanzada en la región respecto de lo que es trabajo infantil. Todavía queda mucho por hacer porque es real que hay más de 1 millón de chicos hoy que están en actividades que tienen o un valor económico o trabajo infantil doméstico que muchas veces también es invisibilizado, pero también compite con la escolaridad de los chicos. Te iba a preguntar en qué áreas justamente se detecta más trabajo infantil. En el área rural, la realidad es que sigue siendo donde hay mayor incidencia de trabajo infantil, es en el sector rural. Y el trabajo doméstico, ¿no? Que es como muy poco visibilizado por esto de que muchas veces el trabajo infantil tiene una carga sociocultural porque en muchos casos también se sigue tomando como algo formativo y por eso también se da mucho en lo doméstico, mucho en el sector rural, porque en muchas familias de pocos recursos se cree que de esa forma no le puedes garantizar la prolongación de los estudios, entonces en muchos casos prefieren que el chico aprenda los trabajos de las chacras, como para tener una herramienta el día de mañana y eso dificulta, interfiere con el rendimiento escolar, con que falten a las escuelas, la repitencia, genera toda una catarata de consecuencias, no solo en el nivel de educación, sino también en la salud, en el desarrollo psicofísico. Sí, reproduce las condiciones de pobreza y desigualdad social, digamos. Hay un montón de estudios que demostraron que un chico que se incorpora al trabajo de manera precoz tiene más posibilidades de dejar la escuela, de retrasarse en la escuela y de acceder a trabajos que en el día de mañana van a estar peor remunerados. Cuando los papás de una familia pierden el trabajo o bajan los ingresos, ¿esto impulsa a los chicos a salir a trabajar? La insuficiencia en el nivel de ingresos de una familia
es una condición que muchas veces lleva a que todos los miembros de la familia empiecen a colaborar con el ingreso familiar. Claro. Pero no es, muchas veces se cree que la única causa es el nivel de ingresos. Y no es así, ahí como... Sí. No necesariamente. Hay muchos otros factores como pueden ser, por ejemplo, si la escuela queda demasiado lejos, si no hay una escuela secundaria cerca de esa familia, más allá del nivel de ingresos, muchas veces la familia opta por incorporar, que esos chicos se incorporen al trabajo y no a la escuela. También hay muchas condiciones que tienen que ver con tradiciones, con determinadas prácticas culturales, claro, que invisibilizan el trabajo infantil. Y también depende también de la valoración que tengan de la educación, ¿no? De decir, llegó hasta un nivel de educación, ya sabe leer, escribir, que en muchos casos, o sea, si bien hay un avance y demás, hoy por hoy en algunas regiones se sigue notando esa presencia, ¿no? Es básicamente sociocultural y la valoración de la educación, la valoración del trabajo, es determinante, sí, en estas cuestiones. Sí, también hay muchos sectores de la sociedad donde el trabajo de determinadas poblaciones sigue siendo asociado, por más que sea realizado por chicos, a valores como la responsabilidad, claro, como la formación. La maduración, claro. Y digo, no dejan de ser chicos con las mismas oportunidades que cualquier otro, ¿no? Claro. ¿Hay zonas en donde se encuentra más trabajo infantil que en otras dentro del país? Y en las zonas que se generan mayores actividades que dependen más que nada de las economías que tienen que ver con la agricultura, en muchos casos sí, podemos decir, no podemos generalizar o decir puntualmente. Sobre todo en las producciones donde todavía siguen siendo como más artesanales. Manuales. Sí, claro, procesos manuales. Que están muy poco mecánicos. Sí, huertas, actividades extractivas que tienen que recolectar no sé, no quiero mencionar ninguna producción porque la verdad que todos están tratando de trabajar en contra de esta temática, pero la verdad que todo lo que tiene que ver con una recolección manual, tiene una incidencia, hay una incidencia. Ahora, en esos casos, ¿ustedes dirían que los papás conscientemente explotan a los chicos a sabiendas? No, es parte de la cultura y a lo mejor no tienen conciencia del daño que le pueden producir. Lo viven como una producción familiar. Sí, hay muchas veces que la realidad es que nosotros no tendemos a culpabilizar a las familias. Esto forma parte de el trabajo infantil, responde a un montón de causas que van desde las políticas sociales o inclusivas que un Estado pueda tener, como las prácticas de una comunidad, como el nivel de ingreso de una familia. La realidad es que la concepción del trabajo infantil fue cambiando en el tiempo y forma parte, digamos, de toda una comunidad y las instituciones como la escuela, los docentes, el poder acompañar a las familias que por ahí no tienen un nivel de ingreso suficiente para poder hacer esto visible, ¿no? Sucede a veces que, como dijo Magali antes, que no tienen escuelas cercas o por ahí los más chicos, sucede que no tienen con quién dejarlos, entonces por ahí prefieren llevarlos a la chacra en lugar de dejarlos solos en la casa expuestos a otros riesgos. Entonces en muchos casos los chicos al principio lo toman como un juego, al principio, y después termina... lo que nosotros a veces tratamos de trabajar mucho con las familias es concientizar sobre el riesgo que corre el chico en ese espacio que no es el adecuado para él, el que está expuesto a productos que por ahí no son adecuados. Entonces, en ese marco, lo que nosotras tratamos de trabajar es con espacios de centros de desarrollo infantil, con espacios propicios para los chicos, que prevengan el trabajo infantil, que eviten que el chico vaya a trabajar, y que a la familia también le den una respuesta cuando no tengan dónde llevar a los chicos y no los tengan que llevar a las chacras, ¿no? O a las fincas. Ahora, hay una diferencia entre el trabajo infantil y la explotación. Es decir, si una familia, los papás incluyen a los chicos en el trabajo, les pagan parte de las ganancias, le dan un sueldo, digamos, digno, es distinto a la familia que a los chicos chiquitos los hace trabajar y no les da ningún reconocimiento de salario, nada. No, digamos, el trabajo infantil puede ser remunerado o no, puede ser una estrategia de supervivencia, como puede ser la producción de un bien, un servicio con un valor económico en el mercado. Digamos, todas esas actividades
hoy son consideradas trabajo infantil. Bien, aunque cobre el chico. Sí, aunque el chico cobre o aunque el chico no cobre. En esos casos en que cobra es mucho más claro que en aquellas actividades donde, por ejemplo, la hermana más grande se queda todos los días cuidando durante 5 horas o más a los hermanos más chicos, claro, o a familiares, porque no solo compite con la escolaridad del trabajo infantil, sino con actividades como el juego y la recreación, que son sumamente significativas para el desarrollo, claro, de cualquier persona, digamos. Claro. Pero los chicos que deciden no ir al colegio, yo no quiero estudiar, papá, quiero trabajar, ahí también es considerado, si el papá le dice, bueno, está bien, trabajás, se te paga un sueldo, trabajás, ¿es considerado también un delito sería el trabajo en ese caso? Mientras el chico tenga menos de 16 años, sí, digamos, es obligación de... Sí, es importante aclarar bien, que... La escuela, es importante aclarar que la escuela secundaria hoy es obligatoria, no es optativa. Para esto tienen que estar garantizados, digamos, una escuela inclusiva, una escuela de calidad, y el lugar de los chicos es en la escuela. Eso, digamos, según la normativa hoy de nuestro país, es indiscutible. Eso no se negocia. No se negocia. Sí, y aparte es importante decir también que la penalización es hacia el que contrata a la mano de obra, no es hacia las familias, ¿no? Desde ningún punto de vista lo que se busca es criminalizar a la familia que hace trabajar a un niño, claro, ya sea, porque justamente se considera todo esto que decía Maga antes, que tiene que ver con un conjunto de políticas inclusivas, con que tiene que haber una cantidad de garantías dadas a las familias, con que es una cuestión sociocultural, con que la causa del trabajo infantil no es solamente económica. Entonces la idea no es penalizar a las familias, no es tampoco culpabilizarlas, sino sí ponerle una pena al adulto o a la actividad económica que se esté beneficiando por el trabajo de un chico, que entendemos que está en una desigualdad de oportunidades con respecto a un adulto. Lo que se ve también en las grandes ciudades, sobre todo, no ya en el trabajo en el interior o en un campo, por ejemplo, en las grandes ciudades lo que se ve también es muchas familias con los chicos que están en la calle pidiendo, digamos, esa situación social que creo que de todos los grados a lo mejor es hasta lo peor, ¿no? ¿Cómo se lucha contra eso? En donde los papás mandan a los chicos a pedir, ¿no? Sí. Bueno, desde el Estado lo que se intentó hacer, supongo, y que tuvo, suponemos, bastante beneficio, fue la asignación universal por hijo, digamos, ¿no? Que es de alguna manera el derecho a la infancia. La realidad es que la mendicidad es hoy una estrategia de supervivencia. Sabemos que con la asignación universal por hijo no se sale de la pobreza, de la condición de pobreza. La realidad es que es sumamente importante que haya escuelas, que haya jornada extendida hoy en la mayoría de las escuelas para que los chicos justamente no estén en la calle y sí estén en establecimientos educativos. La realidad es que la mayoría de los chicos que hoy acompañan a las madres a pedir o en lo que es la recolección de cartón, por ejemplo. Sí, de muchísima gente, sí, familias enteras. Sí. Es también hoy trabajo infantil, claro, digamos, ¿no? Y es una situación de vulneración demasiado significativa, donde, bueno, ahí lo más importante son las políticas inclusivas. Y ahí yo noto cada vez más gente, no sé si ustedes lo ven, pero como que hace de una parte ahora muchísima más gente. Cartoneros con familias completas, ¿no? Sí. También es verdad que... Por ahí es en las grandes ciudades. Sí, también que sucede esto, que la recolección en general se da por la noche, ¿no? Sí, y entonces la decisión de una madre seguramente es, bueno, yo prefiero tener los chicos conmigo que dejarlos solos en mi casa, que es claro, una decisión racional que tomaría cualquiera de nosotros, ¿no? Claro. Por ahí es importante poder trabajar con estas familias o poder pensar también en espacios o centros de día que también funcionen durante estos horarios para que los chicos puedan estar en otro espacio y no estar solos en la casa, que también es, digamos, no es una situación de seguridad. Muy bien, bueno, digamos, ustedes apuntarían al cumplimiento de la ley. ¿Y cuáles son justamente los castigos para la contratación de menores en trabajos?
Cárcel, la verdad que lo que se está haciendo es, ¿Sí? Es un delito que se pena de 1 a 4 años de cárcel. Y la verdad que este verano a partir de este año se incrementaron las inspecciones en distintos campos y otras actividades, y la gente terminó presa y hoy están procesados judicialmente. O sea, la verdad que, y es lo que te decía, el proceso está iniciado hacia el dueño del campo que te contrata, donde se encontraron a niños menores trabajando. Y después de ahí se desprende el resto del proceso, ¿no? Si era solamente ese delito o había otros que estaban cometiéndose. El Papa también condenó el trabajo infantil recientemente. Sí. ¿No? Sí, la verdad que es una problemática que, por un lado, por suerte, se está visibilizando muchísimo más, lo cual, por un lado, hace que todos estén mirando mucho más y tomen más conciencia de que no es una problemática aislada y que nos afecta a todos y que no tiene que ver solamente con el campo, sino que también se ve en las ciudades y que requiere una respuesta coordinada entre todos. Bueno. El trabajo incluso en la casa, cuando los padres van a trabajar, ¿es considerado una explotación del menor? ¿O es ayudar a la familia también? Bueno, uno de los principales problemas la cosa que tiene doméstica, cotidiana de la casa, ¿no? Digo, todos colaboramos en nuestra casa. Claro. Yo también, muchas veces limpiaba o cocinaba cuando mi mamá salía a trabajar. Ahora, la diferencia entre colaboración y trabajo infantil muchas veces es difusa. La realidad es que hay una operacionalización del concepto y cuando esto se hace de manera sistemática, durante más de 10 horas semanales en chicos de menos de 13 años o más de 15 horas en adolescentes, que la mayoría son mujeres, esto está demostrado que empieza a afectar con el rendimiento y la asistencia a la escuela y con también la posibilidad de hacer otro tipo de actividades, ¿no?, propias de su edad. Y los riesgos que supone también, por ejemplo, que una chica de 14 años esté a cargo de los hermanos de 3, 4 años, que muchas veces ocurren accidentes domésticos que cuando son reportados no se asocian a estas actividades domésticas que son un trabajo, no remunerado, pero son un trabajo, y quedan invisibilizados como accidentes domésticos, ¿no? Claro. Pero ahí está la diferencia entre el trabajo infantil y la colaboración, ¿no? En los riesgos que supone, en cómo también afecta la escolaridad de las chicas y cuando es asumido como una responsabilidad diaria, ¿no? Claro. Y no simplemente no como una excepción. Sí, asumido como la responsabilidad de un adulto, porque estar a cargo de niños, de los hermanos más chicos, requiere una responsabilidad de algo que le pueda llegar a pasar, que tiene que responder alguien como un adulto cuando no lo tiene. Y son competencias que desarrolla obligadamente. Muy bien. Natalia y Magalí, muchas gracias por haber venido. Gracias Bueno, a vos. gracias. Las dos de Fundación de Asociación Conciencia en el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil.